¿Es posible salvarse solo por obedecer los mandamientos? ¿O basta con tener fe sin importar nuestras acciones? Dos caminos, dos posturas y millones de almas caminando sin entender realmente lo que está en juego. Hoy muchos viven en extremos peligrosos. Unos confían en sus obras, como si pudieran comprar la vida. Y otros dicen tener fe mientras sus acciones niegan todo lo que creen. Pero, ¿y si ambos están incompletos? Imagina esto. Es como una enfermedad mortal. El Mesías te rescata, te limpia, te da una nueva oportunidad. Pero tú decides si vuelves a lo mismo que te destruyó. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Qué significa realmente ser salvo? Porque no se trata solo de creer, ni solo de hacer. Se trata de una transformación real, de una fe que respira obediencia y de una obediencia que nace de una fe viva. Quédate con nosotros, porque hoy vamos a descubrir por qué la fe sin obras está muerta y qué significa realmente ser hallado como hacedor de maldad o como alguien aprobado delante del Creador. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis. Vamos a meternos de lleno en materia. Hoy vamos a explorar un tema que, lleva siglos generando unos debates teológicos absolutamente profundos. Vamos a desglosar una perspectiva muy concreta sobre la salvación, la fe y la obediencia, apoyándonos directamente en un material fuente fascinante que examina todo esto desde una lente religiosa muy particular. Nuestro objetivo aquí, como siempre, es estructurar esta información de forma clara para entender exactamente qué argumenta esta fuente, de manera totalmente imparcial, pero apreciando la lógica interna de su exposición. Y aquí está el quid de la cuestión, la gran pregunta que va a centrar todo nuestro análisis. ¿Es posible salvarse solo por obedecer los mandamientos o basta con tener fe sin importar nuestras acciones? Esta es exactamente la duda central que intenta resolver el material que estamos examinando. La fuente aborda este inmenso debate planteando que la salvación es algo que, una vez recibido, debe conservarse activamente hasta el final, rechazando de plano las visiones más extremas. Vamos a ver cómo desentrañan este dilema paso a paso. Para organizar este recorrido y que quede clarísimo, dividiremos el análisis en 6 puntos. 1. Fe frente a obediencia. 2. La analogía del enfermo. 3. El peligro de pecar nuevamente. 4. El límite de las obras. 5. Fundamentos bíblicos del equilibrio. Y 6. Conclusión, uniendo ambas partes. Empezamos con la sección 1. Fe frente a obediencia. El texto arranca desmontando directamente dos extremos opuestos. Por un lado, lo que llaman la fe sin obras, básicamente una fe súper cómoda, donde se cree en la salvación, pero sin ningún tipo de obediencia a los mandamientos del Altísimo. Cero esfuerzo, por así decirlo. Y por otro lado, tenemos el extremo opuesto, las obras sin fe. Es decir, personas que mantienen una obediencia estrictísima a la ley, pero que rechazan por completo la redención del Mesías. El material argumenta de forma muy tajante que apoyarse de manera exclusiva en cualquiera de estas dos posturas es un error garrafal. Ambos caminos son defectuosos y llevarán a un resultado desfavorable en el momento del juicio. Pasamos a la sección 2, la analogía del enfermo. Para explicar algo tan complejo como la relación entre la humanidad, el pecado y la redención, el autor hace algo brillante. Usa una metáfora médica. Imaginemos un hospital. Paso 1. Llega un paciente con una enfermedad mortal causada directamente por sus propios malos hábitos. Esto representa a la humanidad en gravísimo peligro por culpa del pecado. Paso 2. Se necesita una intervención médica de urgencia. Aquí es donde entra el médico, que la fuente identifica como Yeshua, para intervenir, limpiar y redimir al paciente. Pero ojo, el paso 3 es absolutamente crucial. Una vez salvado, ese paciente no puede volver a lo de antes, tiene que adoptar nuevos hábitos, es decir, la obediencia a la ley para no recaer, enfermar de nuevo y morir. La idea es que la salvación inicial es un rescate, sí, pero la supervivencia a largo plazo exige un cambio total de conducta. Y profundizando en ese segundo paso, la intervención médica, la fuente nos lleva directamente a las Escrituras, en concreto a Isaías 53. El texto subraya que antes de la llegada del Mesías, la humanidad estaba literalmente en un peligro de muerte inminente, y fue el Altísimo Creador quien, en su infinita misericordia, proveyó el medio de salvación. ¿Cómo lo hizo? A través del siervo justo que nunca pecó. Este siervo ocupó el lugar de la humanidad para redimirla de esa enfermedad terminal que es el pecado. Vamos con la sección 3, el peligro de pecar nuevamente. Vale,
Entonces, según esta fuente, esa limpieza que provee el Mesías no es un cheque en blanco. Viene con obligaciones ineludibles. Y aquí es vital entender cómo define este texto la palabra pecado. Basándose estrictamente en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, el pecado no es una idea abstracta, no. Se define textualmente como la acción de violar o infringir la ley del Altísimo Creador. Esta terminología exacta es la piedra angular de su argumento. Porque claro, si pecar es infringir la ley, entonces estar limpio de pecado significa por pura definición obedecer esa misma ley. Para ilustrar esta condición, el material recurre a un relato muy conocido. Recordemos las palabras de Yeshua a la mujer acusada de adulterio. Yo te perdono, vete, pero no peques más. El autor se agarra a ese no peques más como la prueba definitiva de que el perdón está intrínsecamente condicionado a un compromiso en firme de no volver a violar la ley. Volviendo a la metáfora del hospital que vimos antes, si el paciente perdona su vida, pero vuelve a sus malos hábitos, la condena vuelve a ser una realidad. Lo que nos lleva a la sección 4. El límite de las obras. Una vez aclarada la necesidad de no pecar, el análisis da un giro para mirar el otro extremo de la balanza. Esa creencia de que alguien podría justificarse solo por sus buenas obras, sin necesidad de fe en el Mesías. Y aquí la fuente se pone bastante técnica con respecto a la ley. Argumentan que confiar únicamente en las obras es un callejón sin salida porque la propia ley contempla la existencia de pecados irremisibles. Es decir, transgresiones tan sumamente graves que no pueden borrarse simplemente ofreciendo sacrificios materiales. Según el texto, podrías ofrecer 1000 palomas o 1000 corderos, y no sería suficiente. Esto hace que intentar justificarse solo por las obras sea directamente imposible, requiriendo estrictamente la obra redentora del Mesías. Sección 5. Fundamentos bíblicos del equilibrio. Habiendo derribado los dos extremos, la fuente pone sobre la mesa la evidencia bíblica específica que utiliza para fusionar fe y obediencia en un solo requisito. El primer gran pilar de este argumento viene de Mateo 5. El texto dice: «No vine a abolir la ley, sino a cumplirla en plenitud. Hasta que el cielo y la tierra dejen de existir, la ley dejará de existir». Con esta cita, el material afirma categóricamente que los mandamientos no caducaron con la llegada del Mesías, sino que siguen completamente activos y vigentes para todos los creyentes. Y ojo, porque no se detienen ahí. Construyen su caso enumerando varios fundamentos más de una manera muy metódica. Citan Mateo 7, 23, argumentando que si miramos el texto interlineal griego, a esos creyentes que son rechazados a pesar de hacer milagros, se les llama específicamente violadores de la ley de mi Padre. También alertan sobre la falsa adoración por no usar el nombre correcto en hebreo, ya sea Yeshua o Jehoshua. Suman a la lista Apocalipsis 22, recordando que el galardón final se entrega según las obras, y rematan haciendo eco de la famosísima frase del libro de Santiago: la fe sin obras está muerta. Para coronar esta sección de evidencias, la fuente hace una reinterpretación interesantísima de la parábola de la boda. Es la famosa historia del invitado al que expulsan por no llevar las vestiduras adecuadas. El autor nos dice: no pensemos que esto va de llevar ropa limpia o de ir de etiqueta. Argumentan que estas vestiduras son un símbolo directo de las buenas obras y, más en concreto, de la obediencia a los mandamientos de la Torá, los primeros 5 libros de las Escrituras. Sin esa obediencia, sin esa ropa adecuada, uno se queda fuera de la celebración. Llegamos a la sección 6, conclusión, uniendo ambas partes. Después de desgranar toda esta argumentación, es el momento de ver cuál es el llamado a la acción. El consejo final que destila este material es puramente práctico. Invita a escudriñar las Escrituras constantemente para conocer realmente la ley. También a recurrir a la oración continua para encontrar la fuerza para obedecer. Y por encima de todo, a demostrar que se tiene una fe genuina precisamente a través de esas obras de obediencia. La lógica aquí es que la oración de una persona justa es escuchada. Y la justicia, según esta visión, es la fe puesta en acción cumpliendo los mandamientos. Y así volvemos al punto de partida, pero entendiendo muchísimo mejor la postura de nuestro material de origen. Terminamos con esta reflexión final que resume absolutamente toda su argumentación. ¿Es la salvación un regalo que se recibe con fe, pero que se conserva únicamente mediante la obediencia a la Torá? Es un planteamiento que desde luego nos obliga a pensar muy a fondo sobre el equilibrio entre nuestras creencias y nuestras acciones. Ha sido un placer compartir esta exploración teológica con todos. Shalom al auténtico pueblo del Altísimo.